No te quejes en la tienda, no te quejes en el bar, si te vienes con nosotras lo podemos arreglar. Ay, le, ay, le. Vamos a dar una carpeta con las ponencias. Solo tenemos 48 copias, ¿vale? Entonces, pues vamos a repartirlo pues, de cada dos uno cuando se pueda, donde se necesite una para cada uno, pero lo que vamos a dar son las carpetas que tienen las ponencias, ¿vale? Solo hay 48. No, adelante, para escribir algo. Si os hace falta, porque sin causa tampoco. No, a las que están. Sobra una. ¿Tenéis acceso todos a... Vosotros no tenéis. ¿Tenéis todos acceso a la carpeta? Son las ponencias y hay un sobre para si ahora queréis escribir. No van a sobrar, al final van a sobrar. A ver, no tengan porque al final sobran. La presentación era que no me oía bien. Ya estamos todos jodidos del oído. Pero bueno. Que faltan dos ponencias, que es una corresponde a lo que ha planteado los compañeros de León y otra que es lo que ha planteado los compañeros de trabajadores pensionistas. Y entonces lo está haciendo ahora Fernando para traer y repartirlo, ¿vale? O sea, ya sabéis que rozamos la perfección, pero no llegamos a ella ni para ello. Ni queriendo. Entonces, yo voy a pasar el micrófono a la compañera Lucía, que en nombre de la coordinadora de pensionistas de Cantabria os va a dar el recibimiento. Nada más. Bueno, pues a estas horas de la tarde, ya a las 5 menos cuarto, que se alarga la comida. Sí, estoy bien, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues bienvenidos a Cantabria, concretamente a Isla. Este pueblo tan guapo se encuentra en la zona oriental de Cantabria y tiene, para que lo conozcáis, tiene un entorno, un litoral con unas playas preciosas y muy bonitas. Merece la pena conocerlo un poquito cuando tengáis un rato, ¿vale? Bueno, pues hoy estamos aquí para celebrar el tercer encuentro de la Voz de las Plataformas. El primero fue en Segovia y el segundo en León. Estamos aquí, bueno, pues gente de diversos sitios, ¿no? De diversos puntos. Está Cataluña, está Galicia con gente del Ferrol, de Lugo, de Santiago de Compostela, de Vigo, está también León, Madrid, Burgos, del País Vasco, de Baracaldo, Valladolid y Asturias, ¿vale? A ver, estos encuentros nos dan un poco la oportunidad de conocernos, compartir ideas, opiniones y poner en común el trabajo que se hace en cada territorio. Es un poco esto lo que queremos ver, ¿no? Pues entre todos poner ideas en común. Yo cuando... a ver, este último lunes, cuando estaba leyendo el comunicado, que le tengo que dar las gracias aquí a José María Gruber, compañero, por tener un comunicado para leer lunes tras lunes, que es un trabajo impresionante. Entonces, bueno, el comunicado, la verdad es que decía algo, yo este comunicado decía algo que quería hablar con él porque creo que es algo muy importante. Decía que los pensionistas tenemos algo que es muy importante y es la constancia. La constancia, hay que pensar que llevamos
7 años enteros, que estamos empezando el 8º año defendiendo nuestras reivindicaciones en las calles, lunes tras lunes. O sea, te pones a pensar y dices, ¿cómo es posible que yo lleve aquí ya 7 años hechos, saliendo todos los lunes a la calle a defender algo, ¿no? Pero además es que somos el único movimiento social que está en la calle constantemente. Y además, después no estamos solo por las pensiones, porque después cantidad de gente estamos, bueno, pues con el genocidio de Palestina, trabajando también. Estamos en todos, cuando hay de la sanidad, cuando hay de todo. Y creo que es muy importante recalcar esto, ¿no? Y bueno, yo me recuerdo de la primera asamblea que tuvimos en Torrelavega, que fue el 13 de marzo del 2018, que ahí es cuando se conformó en Cantabria todo lo que es el movimiento pensionista con, bueno, pues con gente de todas las comarcas de Cantabria, ¿no? Y bueno, pues nada, que estos encuentros nos sirvan para ayudar a seguir en esta lucha, para darnos ánimos unos a otros, y que nos quede muy claro que los objetivos que tenemos todos en todo el territorio nacional, además, son muy similares. Todos vamos persiguiendo prácticamente lo mismo, que es mucho más aquello que nos une que lo que nos pueda diferenciar de unos territorios a otros. Y eso lo tenemos que tener pues muy presente, ¿no? Y al final todos defendemos lo público, como son las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia. Y bueno, pues que creo que nuestro movimiento está vivo y tenemos que hacerle vivir todavía más, y por eso estamos aquí todos. Y nada, pues que paséis estas 2 jornadas que sean agradables, que os guste Cantabria para los que no lo conocíais, y bueno, que disfrutéis y disfrutemos todos de estos 2 días que vamos a tener juntos, ¿vale? Y muchas gracias a todos por estar aquí. Venga. ¡Viva la pasionaria! ¡Viva! Bueno, la primera ponencia que tenemos, según esto, sin contar las olvidadas, es por parte de la Coordinadora de Asturias. Entonces, el tema sería el siguiente: no se trata de leer la ponencia, sino de dar las explicaciones por las cuales se ha presentado esa, ¿no? Es decir, hacer un pequeño resumen explicando el por qué se presenta eso y cuál es el sentido de todo ello. O sea, por Asturias, que se haga... Porque trata y que los servicios están por eso. Una cosa, me recuerdan de que si podemos poner los móviles bajitos o casi apagados, que lo pongamos, y que los servicios están ahí, para quien los necesite. Vale, como compañera. Hola, buenas tardes. Gracias a Cantabria y a León, que es quien nos ayuda y nos invita continuamente a participar en un montón de cosas. La ponencia es la que hay. No os lo voy a explicar, sino la tenéis ahí todos, ¿no? La idea un poco que planteábamos en Asturias es hablar un poco de cómo nos van metiendo, yo supongo, luego van a hablar más compañeros, y supongo que aquellos compañeros que están allí van a poner ese punto, meternos en esa reivindicación que tenemos dura todos y todas. Pero nosotros lo que queríamos un poco era hablar sobre cómo nos van privatizando poquito a poco. Nos han privatizado la sanidad, tenemos la educación en todos los sitios privatizada, porque a través de los conciertos lo que hacemos es privatizar, ni más ni menos, lo llamen como lo quieran llamar. Los conciertos de la sanidad ya sabemos cómo están, mientras que se lleva el dinero para la sanidad privada a través de esos conciertos,
para evitar las listas de espera, según nos van diciendo, pues poquito a poquito lo que hacen es desviar el dinero público, nuestro dinero, el dinero de los trabajadores, que no viene de arriba, viene de la clase trabajadora, se va desviando a la sanidad privada. Y ahora pues lo han hecho con las pensiones, ¿no? Nos han abierto la puerta de la privatización de las pensiones. Es voluntario, pero voluntario también nos pide que carguemos la gasolina en el surtidor. Es voluntario, pero llegamos a un surtidor y no tenemos quien nos lo cargue, con lo cual lo cargamos nosotros. Bueno, pues esa voluntariedad nos la están llevando. Y como los sindicatos mayoritarios, que son los que tienen la mayoría y son los que aprueban y obedecen al gobierno de turno, porque es quien les da las subvenciones, pues resulta que poquito a poquito se nos la están privatizando. Y un poco era hablar sobre eso precisamente. Lo que queríamos era que hablásemos sobre cómo poquito a poquito nuestro dinero público, a través de las exenciones fiscales, pues van a engrosar la lista del dinero de la banca. Y nada más era un poco eso, hablar un poco de eso y que, bueno, pues que pensásemos un poco en eso. Nada más. Bueno, pues sobre lo que ha dicho la compañera, el quien quiera opinar, que lo haga, pero teniendo en cuenta de que vamos a poner, dependiendo de la... No se trata de hablar y replicar, es decir, cada uno da su opinión y esa opinión es la que queda recogida. Entonces, dependiendo de las personas que quieran hablar, pues ponemos 2 minutos y medio de intervención. Entonces, si queréis, pedimos la palabra, lo primero pedimos la palabra y pendientes de las personas que quieran hablar, pues damos más o damos menos, porque se trata de que a las 7 menos cuarto, a más o menos, pues hayamos tratado estos temas, ¿vale? Personas que quieran hablar con respecto a lo que el planteamiento de las compañeras de Asturias. Bueno, ya sabéis que aquí no se trata de aprobar ni desaprobar, ni votar ni desvotar. De lo que se trata es de que aquí hay un montón de opiniones y que si las juntamos todas seguramente seremos campeones, ¿no? Si fuéramos capaces de llevarlas todas a la práctica. Pero yo creo que sí que merece la pena el hablar y el discutir algo sobre todo esto. Si no hay ninguna palabra pedida, pues en la primera voy a ir tomando yo palabra, ¿vale? Concha, ¿alguien más quiere hablar ahora sobre este tema? Concha. Bueno, pues ya verás, hay aquí un tema que periódicamente se viene, y yo creo que es un motivo para debatir sensata, serenamente y objetivamente, y es el tema de, leo esto, ¿dónde quedamos los y las pensionistas para ejercer legalmente nuestra actividad en defensa de nuestros intereses? Y a continuación se toca el tema tan traído y llevado sobre el tema de los sindicatos. A ver, yo creo que es que a cada una pedirle la responsabilidad que le confiere el lugar que ocupa. Y la corrupción, la manipulación, la tendencia a ir al más fuerte, pues cuando uno llega a ciertos estatus, tenemos seguramente todos tendencia a claudicar ante ciertas presiones. Yo creo que a los sindicatos habrá que pedirles responsabilidad del papel que están jugando y a lo mejor habría que hacer un escrito en ese sentido y el nombre de esta asamblea, ¿por qué no? Es decir, poner ahí los déficits que creemos que se están dando, incluso en algunos momentos en contra de nuestros intereses, y les haría responsable en la medida que les corresponde de la situación que hay aquí. Pero nunca los obviaría, jamás. Porque siempre tiene que haber en esas mesas un representante de cada cosa. Lo que pasa es que para ser representante sabes que hay que llegar a un número de afiliados. Y bueno, pues ellos lo tienen, evidentemente. Y no hay más.
Entonces, además dice, ¿cuál debe de ser nuestra relación con el movimiento, con los sindicatos? Yo no estoy de acuerdo que sea ninguna. Insisto, hay que pedirles responsabilidades del papel que están jugando y que además acusarle de que están jugando en contra de los intereses de su clase, de la que tienen que defender los trabajadores. Concha, me parece que te estás equivocando de ponencia. Perdón, Yo estaba diciendo dónde está. Estamos en Asturias. La primera. ¿Esta de dónde es? De Cantabria. La compañera de Asturias. Esa es la de Cantabria. Esta es la que acaba de leer. No. Bueno, vale. En cualquier caso, ¿dónde está Asturias? Aquí, pero estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Ya, pero estamos hablando de otra cosa. No, aquí ponen lo de los sindicatos. No, pero que esa no es. Esta no es. Que la que es esta. La de Asturias es... Tú le bendices, yo no. Organización, Entonces, Organización. Bueno, yo la verdad es que si en algún momento... Vamos a ver. Vamos Ya a ser está. serios, Concha. Es decir, estamos hablando de una cosa, pues vamos a ser serios. Si eso no sabes lo que han dicho, es difícil contestar, ¿vale? Yo quería hablar sobre el tema de lo que ha planteado los compañeros de Asturias. Si me dejas la hoja, las hojas. A ver, te acabo de dejar. No, que te lo has llevado. De todas maneras sí que se habla. Mira, Asturias ahí no dice todo. Sí. No. Es que yo estoy viendo. Esta es la de Asturias. Te he dejado Por eso ha dicho, la igual que la había de pedido. Asturias, que ya se sentía... Esto es Vizcaya. Bueno, vámonos. Yo en el tema de lo que han presentado los compañeros de Asturias, es decir, yo estoy... Las compañeras. La compañera de Asturias. Bueno, Es que ya afinamos la hostia. que no vamos a tirar. El tema de los planes privados de empleo no es un tema menor, y sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando, que ahora mismo, es decir, el sector de la construcción en todo el Estado español, que aúna a 1,5 millones de trabajadores, se han encontrado con un convenio colectivo del sector de la construcción donde se contempla el plan privado de empleo, firmado por la patronal, comisiones y UGT, y donde la Caixa, creo que es en este caso la gestora que lleva la gestión de esos fondos. Entonces, el tema es importante. Yo creo que nuestra oposición debe ser clara hacia los fondos de pensiones privados. También esto yo creo que, como venimos replicando del movimiento pensionista, debemos de reclamar, como siempre, el tema de la fiscalidad. Es decir, que la fiscalidad ha de ser que tenga más pagues, ¿no? Y entonces esa reforma fiscal que pedimos integral, yo creo que debe ser uno de los motivos que nos tiene que unir como movimiento pensionista, no solo de los que estamos aquí, sino de todo el Estado. Es decir, no se puede ser progresista en el sentido de que las personas tienen que tener la capacidad económica para vivir bien, sin que la reforma fiscal contemple que los que menos tienen no deben de pagar y que los que más tienen deben de pagar mucho más. Bueno, yo con eso no quería decir nada más. Si hay alguien que quiera intervenir, que me lo diga para apuntarle. Yo quisiera comentar un par de cosas. Primero, que los planes privados de pensiones de empleo o planes simplificados, que es lo que quieren impulsar ahora desde que la ley del 2022 se aprobó, tiene su origen en unos planes de pensiones de empresa en el País Vasco, las EPSV, que llevan, si son 30 o 40 años ya funcionando. No sé si José Ángel me puede corregir, pero sobre los 30 años más o menos llevan funcionando. Nadie ha dicho nada, nadie dice nada de esas entidades por
voluntarias, de previsión. Nadie dice nada. Y es el origen y en el que se ha basado precisamente esa ley de esos planes simplificados y esos fondos de pensiones que paradójicamente dicen no, son de impulso público, pero de gestión privada. Pero de público lo ponen por delante como para despistarnos un poquillo, ¿no? Como no somos ni tontas ni tontos, pues nos damos cuenta. Después recordar que esos planes, esos fondos de pensiones tienen un riesgo muy grande. Y recientemente se ha publicado, que fue a mediados de marzo, no hace mucho, un plan de pensiones en Luxemburgo que ha afectado a 40.000 familias españolas que habían ahorrado, habían metido ese dinero en ese fondo de pensiones y ha quebrado. Entonces, hay que advertir, sobre todo a trabajadoras y trabajadores, que el riesgo que supone estos planes simplificados, que lo facilitan mucho que se hagan, pero que tengamos en cuenta lo que está pasando en el País Vasco y lo que está pasando en otros sitios. El BlackRock, el Silicon Valley, lo que pasó en el Reino Unido hace 2 años, que quebró también y tuvieron que meter 60 o 70.000 millones de libras esterlinas, con lo cual dimitió la primera ministra por causa de esto. Es decir, los planes de pensiones los fondos de pensiones son fondos de inversión. Fondos de inversión que además van a ir en contra de las personas trabajadoras, porque para conseguir beneficios les da igual lo que sea, despidos, deslocalizaciones, bajar salarios, etcétera, etcétera. Bueno, nada más. Bueno, yo quería comentar un poco sobre el tema de las EPSVs en el País Vasco. Yo no soy alarmista en el tema de que los fondos se hundan, porque se pueden hundir o no, pero estoy en otro tema más grave todavía. Es que todo el funcionariado vasco, y digo vasco y del resto del Estado, diría que también, está utilizando dinero público de todos para hacer estos planes privados. La pregunta sería, ¿quién es el beneficiado de esa gente que retiene un plan privado de empresa? ¿Quién? ¿Trabajadores con salarios de 1.000, 1.500, 2.000 euros? No, porque al final de los 30 años o 40 o los que puedan tener, que han estado ahorrando ahí, bueno, ahorrando lo digo entre comillas, les han estado reteniendo ese dinero y manipulando, o sea, y jugando con él, las entidades financieras. ¿Quién es el beneficiado? Pues el beneficiado directo, el más beneficiado, son las rentas altas y muy altas. ¿Y por qué lo digo? Porque hay salarios que superan los 46.000, 45.000, que son pues el montante máximo de cotización a la Seguridad Social. Y a partir de ahí hay salarios altos, no, y altísimos, de hasta 100.000 y más para allá. Sobre todo funcionarios, alcaldes, concejales, que tienen esa oportunidad de desgravar fiscalmente montantes bastante altos. Ahora mismo en Euskadi, no sé si lo estaba comentando antes con Gonzalo, entre hipoteca y planes de pensiones puede ser hasta 12.000 euros, creo que era, lo que puede uno quitar de su base. Claro, eso es directo durante la etapa laboral de esta gente que tiene salarios muy altos. Luego ya tienen un beneficio directo. Posteriormente, esos fondos pueden rendir mucho o no rendir nada. Ya, pero la gente que realmente no va a sacar nada y que además este sistema está debilitando el sistema público, que utiliza dinero público para hacer este tipo de chanchullos para los que más ganan y los que pueden, pues ya me diréis, una trampa, una vergüenza, una sinvergüencería, es lo que es.
EPSVs, los planes privados de empresa o lo que quieras. Y curiosamente, todos los partidos en el Pacto de Toledo aprobaron esa panacea que les presentó el gobierno vasco. Lo aprobaron y lo llevaron al gobierno. Y ahí tenemos la ley Escrivá, que por supuesto no es tan potente en beneficios para los que más ganan, como las EPSV en Euskadi. Se ha quedado un poquito más reducida. Es una trampa y es una forma de privatización parcial del sistema público de pensiones. Los responsables máximos, lo estaba diciendo antes la compañera, los sindicatos mayoritarios. Ya está, con eso he dicho todo. Gracias. ¿Ese o lo llevo este? No, en mi caso. Sí, a ver. Lo que sí diría que cada uno, aunque todos nos conocemos, decir de quiénes somos. Sí, yo soy Nicasio de Ferrol, trabajador especialista. Aparte de todo lo que ha dicho el compañero, con lo cual estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Los planes privados de pensiones tienen algo más perverso porque políticamente es no solamente el capital financiero el que va a aprovecharse de eso. Tener en cuenta que en este país los planes privados de empresa que ofrecían los bancos estaban a la baja. El que quería hacer un plan privado de pensiones no era una cosa que fueran al banco alegremente nadie a hacerlo porque no eran rentables ni tenían futuro y todo Dios le dio a la mosca esa dolorosa que podía quedarse porque se meten en fondos opacos y en fondos que tienen un riesgo muy alto. Y ahora vemos que un gobierno que se dice progresista y un gobierno de coalición hace un pacto de Toledo donde todos levantan la mano, aquellos que iban a saltar el cielo, y votan con el Partido Socialista por la ley Escrivá, porque Escrivá, cuando yo me movilizo en el movimiento pensionista y veo en Madrid que ciertas organizaciones del movimiento pensionista dicen que malo es Escrivá, digo yo, Escrivá que vino en una nave espacial, es un ovni. No, Escrivá está apoyado por un gobierno en concreto, con unas ideas en concreto, que lideran ese capital financiero y ayudado por unos sindicatos que se dicen de clase, pero son de cierta clase. Quiere decir que es de la clase contraria a la clase trabajadora y nos están aplicando la reforma de Zapatero. Y esa reforma de Zapatero, que ya reduce las pensiones un 15% a los que salgan ahora por esa reforma laboral, aún encima los convenios colectivos que tengan en cuenta los trabajadores que esos sindicatos que les van a negociar su convenio colectivo no le van a regalar nada para que tengan un plan de pensiones privado, sino que se lo van a retraer de su masa salarial. Quiere decir que aquel incremento que haya dentro del convenio colectivo se lo van a retraer a los trabajadores para metérselo esa entidad financiera. Es decir, que aún encima lo pagan los trabajadores, no lo pagan ni tan siquiera las empresas ni nada de eso, se lo quitan de su masa salarial. Aquellos que negocian los convenios colectivos sabemos de dónde se quita la pasta y que no se regala nada. Y aún encima tenemos otra cosa, que ya se ha formado, junto con el gobierno Escrivá y con la ley Escrivá, ya se ha formado un grupo de control de esos fondos de pensiones privados, donde están ciertos bancos, ciertas entidades bancarias, donde está también el gobierno de turno y donde también está comisiones y UGT, porque también llevan parte del pastel. Porque ya lo hacían antes en sus sedes, cuando ibas por allí, ellos ya te ofrecían, y eran los agentes que te hacían un seguro privado de pensiones. Y ahora tienen una ley que ya les permite hacerlo a través de la negociación colectiva. Y encima tenemos una desgracia en este país que se lo tenemos que trasladar a los trabajadores en activo y a los sindicatos que dicen que son alternativos, que tienen que tener cuidado con una cosa. Tenemos un problema en este país, que la afiliación a los sindicatos es muy baja y aún encima aquellos los sindicatos que llevan de culo, que ya la gente se empieza a dar cuenta que no se puede estar afiliado a comisiones UGT, tienen la ventaja que por otro lado los sindicatos que se dicen alternativos son chiquicientos y algunos que se cabrean forman su propio sindicato. Y encima tenemos la desgracia de los sindicatos nacionalistas. Y lo digo por aquellos nacionalidades históricas donde tenemos a la CIGA, que pide también su rollo nacional, su cota nacional. Y tenemos también la desgracia de los sindicatos vascos que también apoyan su rollo nacional y no su rollo con criterio de clase.
Y eso es lo que nos perjudica, que no haya una alternativa sindical a comisiones obreras y OGT. Muchas gracias y perdonad por extenderme. No, quedan 20 segundos todavía. Ah, como me hacías así, vale, perdonad. Bueno, pero más o menos creo que la idea está expresada. Y creo que tenemos que tener en cuenta también esas cosas. No solamente que lo que decía el compañero, que no lo voy a repetir, que tienen aún encima una fiscalidad, gente que va a ganar un porrón de dinero, que aún encima no va a cotizar ni a la Seguridad Social, porque a partir de una cantidad no cotizas a la Seguridad Social. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy José Mari de Cantabria. Yo creo que el tema de las pensiones privadas estamos todos de acuerdo y estamos todos en contra. Quiero decir, estamos de acuerdo para estar en contra. Entonces, creo que no hace falta dar muchos detalles de lo que está suponiendo. Pero, al mismo tiempo, yo creo que, y además está escrito, en el decreto ley donde se promocionaban los planes de pensiones, en la exposición de motivos al principio reconocían y se lamentaban de que en los últimos o los 10 o 15 años donde venían funcionando los planes privados de pensiones, pues no se habían conseguido ni mucho menos lo que las expectativas que el capital, las entidades financieras, etcétera, se habían planteado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con ello? Que en consecuencia de que no habían tenido el éxito que estaba previsto, han optado por el camino de que a través de los convenios colectivos lo que hasta entonces era una opción personal, individual y libre, pues se convierta en algo obligatorio. Y la clave está ahí. Y el problema para que eso prospere está en los sindicatos que negocian los convenios, que pueden ser en casi todos, por no decir en todos, UGT y comisiones mayoritariamente, pero que hay otros sindicatos también que pueden estar en negociaciones de convenios y que pueden utilizar su presencia en la mesa de negociación para oponerse. Y no solo oponerse en la mesa, sino para movilizar a la gente en la calle y en las empresas para que se opongan. Entonces, la pregunta, yo creo que más que decir que estamos en contra de los planes de pensiones es cómo conseguir frenar esta lacra que se nos está tratando de imponer. Lógicamente, por una parte está el denunciar o descubrir cuál es la opción, la postura que mantienen los sindicatos mayoritarios, UGT Comisiones fundamentalmente, pero también el tema que mucha gente no está afiliada y entonces tenemos que dar un mensaje que llegue también a la gente y no tanto desde el sentido de conciencia de clase, que la mayoría puede no tenerla, sino incluso aportando datos para demostrar a la gente para que luego en su cocina haga números con la señora o con el señor, con el pariente, que demuestre que los planes no son rentables. Y si lo son, lo pueden ser temporalmente, pero que están sujetos a un riesgo que supone que el fondo de pensiones que lo va a administrar, etcétera, pues en su momento quiebre. Entonces, dos digamos, objetivos o dos puntos para trabajar en contra. Por una parte es denunciar la connivencia de los sindicatos que firman los convenios, a través de los cuales se va a convertir los planes de pensiones en obligatorios, y por otra parte a la gente en general que no está afiliada, dar datos suficientes, que los hay, para demostrar que es un riesgo invertir dinero en esos planes. Nada más. Gonzalo, yo en este punto, apuntaría una cosa, darle un aplauso a un compañero que tenemos en Euskadi que lleva un montón de tiempo peleando con este tema, y que es Juan Enelúa. Ahora sí. Bueno. Dos manos, dos Bueno, una... Gonzalo. ¿Cuál? No, te has pedido la mano. Sobre esta cuestión, y siguiendo el hilo de la anterior intervención, decir que no todo está perdido. Si fuéramos capaces
presionar, porque el convenio de metal, que es el siguiente convenio en el que hay que aplicar los planes privados de empresa, como ya se dijo, la construcción, por desgracia, ya está en marcha, pero en el sector del metal, que tenía que haberse firmado el año pasado, en cuanto la información fue llegando a los cuadros medios de comisiones obreras, también algunos de UGT, y por supuesto de otros sindicatos en los comités de empresa, se ha levantado un movimiento de rechazo que no es pequeño, lo que pasa es que no está aflorando, es más bien de una resistencia casi pasiva, pero ese convenio no está firmado, porque buena parte de delegados de comisiones se han planteado con qué cara van ellos a firmar un convenio donde parte de la subida salarial no va a ir al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, sino que va a ir a ese fondo de dudosa rentabilidad, ¿no? Lo malo es que hemos llegado a un extremo en el que las direcciones de comisiones UGT creían que el chantaje de más vale una subida salarial, por misérrima que sea, que ninguna, traga, ¿no? Y con eso creían que el camino estaba allanado. De hecho, por desgracia, en la construcción les funcionó. Pero el año pasado no les funcionó en el metal, y en el tercer mes del año, que pronto entramos en el cuarto de este año, todavía no han sido capaces de lograr la firma del acuerdo con un quórum suficientemente sólido. La cuestión es cómo nosotros, desde el movimiento pensionista en lucha, somos capaces de conectar con esos cuadros sindicales, incluso de los sindicatos pactistas, y también con otros sindicatos, y también con trabajadores no afiliados, no afiliado amarillo, sino no afiliado hastiado, confundido y frustrado, porque no encuentra una alternativa sindical coherente y suficientemente fuerte para plantearles que lo que está pasando en el metal no es solo algo que afecta al metal, es algo que si lográramos, ya sé que es un poco soñar, y termino, pero si lográramos que lo que está pasando en el metal fuera algo más que enquistarse la situación y fuera un movimiento de revisión de esa política de engaño y traición y de decir no vamos a aceptar como trabajadores y trabajadoras del sector lo que han firmado las cúpulas, estaríamos dándole al poder financiero y a toda esa política de privatización del sistema público de pensiones un buen hostiazo. Claro, el problema no es diagnosticar, el problema es cómo narices somos capaces de hacerlo, pero hay que dar la tarea, a ver si... Yo, luego, es que hay un apunte. Sí, no, solo es un matiz. Bueno, hay un aspecto, me llamo Imanol, de unidadpensionista.cat de Cataluña. Bueno, hay un aspecto que se ha enumerado aquí en esto, que el modelo de las llamadas EPSVs del País Vasco es una ley que ha permitido el Parlamento de allí para ponerlo en funcionamiento desde hace ya bastantes años, y lo que se trata de que los sindicatos que allí funcionan, como son el ASTV, como LAB y otros sindicatos, comisiones, quizá UGT también, la poca influencia o mayor que puedan tener, tienen que pronunciarse públicamente para derogar esa ley. Eso en primer lugar en ese territorio. Y en segundo lugar, lo que estamos diciendo aquí, que este modelo lo están llevando a cabo en el tema de la construcción, como bien se ha dicho, como el tema del sector del metal, y posteriormente una ofensiva en todos los sectores de la producción. Y eso lo van a hacer por sectores. Y al hacerse por sectores, quien lo va a negociar son las dos Marías, que son comisiones obreras, y la UGT, de obligado cumplimiento para todos los trabajadores. Ahora entramos aquí en el escenario de que los llamados sindicatos combativos, alternativos, que hay en este país, es muy amplio en todos los territorios, es muy amplio, pero cada uno es un chiringuito. Claro, ese es el problema. Y entonces, vamos a ver, el ritmo del baile y la música la están poniendo comisiones obreras y la UGT. Y todos estos sindicatos tienen que bailar ese ritmo. Por lo tanto, tiene que haber por parte de este llamado sindicalismo, junto con nosotros, con todo el movimiento pensionista, una declaración y un pronunciamiento de denunciar públicamente a estas estructuras. Porque aquí hay que tener claro una cosa, no podemos ir de perdonavidas.
Hay dentro del movimiento pensionista que dicen, es que hay compañeros ahí en eso, en comisiones y en UGT, pero si llevamos desde los pactos de la Moncloa, llevando al movimiento obrero a la deriva, estas organizaciones, tiene que haber ese pronunciamiento de que hay que marcarlos allá donde estemos, en sus sedes. No podemos ir a las plazas solamente a las lamentaciones, a decir lo que nos está pasando, a convencernos los convencidos. No podemos ir allí solamente a eso. Hay que marcar a las mutualidades, hay que marcar a la agencia tributaria, hay que marcar a la seguridad social, hay que marcar a los que van en contra de la clase trabajadora, del movimiento obrero. Y estos sindicatos tienen que tomar una postura decidida, tajante y sin tregua, porque el tiempo apremia. Esto es fundamental para llevarlo adelante. Y sobre todo, nosotros en el campo del mundo pensionista, poner los medios, el esfuerzo, hacer un esfuerzo fundamental para unir a todo el movimiento pensionista que está roto. Está roto en todo. No puede ser que en diversas regiones o territorios haya dos movimientos, cuando están hablando del mismo discurso todos, haciendo una terapia de grupo unos y otros. Y eso no puede ser. Hay que atacar a quien nos ataca. Ni más ni menos. Sí, señor. Hasta las 4. Entendernos en la diversidad. Bueno, yo solo quería decir una cosa. Para empezar esta lucha en contra de estos planes privados, aparte de lo que se ha dicho sobre los sindicatos, yo propondría lo que estamos diciendo todas las semanas en la Rico Plaza. Eliminación total de las exenciones fiscales de estos productos. Y ahí tiene mucho que ver la Hacienda de cada comunidad y de cada región. Exención fiscal. Con eso se desmovilizaría bastante este producto. Bueno, pues... Bueno, Gonzalo, disculpa una cosa, ¿se está tomando nota? bueno, yo de las propuestas estoy tomando... No, si se está grabando es que luego sacar eso vamos es complicado. Vamos a ver, el tema es como en todos los sitios que hemos hecho en la primera y la segunda reunión, encuentro. Es decir, lo que queda escrito, que es lo que se ha mandado escrito. Y luego en las resoluciones pues adjuntaremos estas cuestiones concretas, es decir, pedirle a los sindicatos, eliminación de las exenciones fiscales, etcétera, en la resolución que hagamos para mañana es donde se recogerá. Pero lo que queda escrito, por decirlo de alguna manera, es lo que está escrito en las ponencias. ¿Vale? Bueno, Ángel, sí, primero repartimos y después otra. Bueno, una cosa, el compañero Ángel ahora va a repartir la ponencia de León, que ya está fotocopiada, y después repartir esa y después repartir la otra. ¿Vale? A los que tengan la carpeta, ¿Ya has entregado la primera fila? no, creo que no. Bueno, entonces ahora esa es la de... Y esta es la de los pensionistas. Primero repartir una a todos los que tengan carpeta, repartir una y luego repartir la otra a todos los que tengan carpeta. Y ahora, la siguiente que tenemos para comentar es por parte de Vizcaya, la coordinadora pensionista de Vizcaya, José Ángel. Tienes... bueno, sí, mira, no sé dónde está dando la distancia.
sabe... La ponencia que traemos nosotros aquí, además de hacer unas proposiciones que venimos haciendo diariamente en nuestra plaza, en nuestras concentraciones, hacemos un análisis de lo que realmente ha ocurrido, cómo es alargar la edad de jubilación, que favorece trata de favorecer la expansión de los productos financieros y también de reducir las futuras pensiones públicas. El logro, que para mí no es tan logro, ha sido la consecución de la revalorización de las pensiones con el IPC medio. El IPC medio per se, para todos, es una injusticia, aumentaría las desigualdades y de hecho las sigue aumentando esas desigualdades a pesar de que a las pensiones bajas y a las no contributivas se les sube porcentajes mucho mayores. Esa brecha se sigue manteniendo, no, se sigue aumentando. ¿Por qué? Pues porque la pensión máxima, como en el caso actual del 2025, supone 92 euros mensuales de subida y la pensión una pensión de no contributiva pues son 40 euros, es decir, más de la mitad, bastante, o sea, más del doble. Y la vida para todos nosotros, para todos, una vez que estamos jubilados, que ya no generamos riqueza, es la misma. Los gastos de energía y consumo son exactamente los mismos de una persona que de otra. Por lo tanto, también estamos proponiendo, aparte de la equiparación de la pensión mínima igual al salario mínimo, que parece que ya se ha unificado a nivel de todos los movimientos dentro del Estado, estamos proponiendo que se hagan subidas lineales en las pensiones. Y bueno, y no quiero entrar en más detalles porque la ponencia la tenéis ahí, la podéis leer, está mejor redactada que lo que yo he podido expresarlo, pero básicamente es eso. Así que nada más. Bueno, joder, esto es un lío, Bueno, yo creo que prácticamente todo lo que ha planteado José Ángel como explicación de la ponencia, pues es lo que venimos hablando. De tal manera, si queréis que... Si queréis que sigamos hablando, pedimos otra vez palabras y hacemos lo mismo. Que sepáis que en principio... Bueno, el teléfono no le tengo apagado porque estoy pendiente de llamada de la familia. Entonces, que sepáis que a quien presenta la ponencia, teóricamente son 5 minutos, y a quien va a hablar y toma la palabra son 3 minutos y medio. A las 2 y medio estoy avisando, ¿vale? Entonces, el que quiera hablar ahora con respecto a lo que ha dicho el compañero José Ángel y lo que han escrito, pues que se lo diga y vamos apuntando. Bueno, yo... ¿Cómo te llamas? Ferran. Bien, a ver, una clara... ¿puedo hablar? Sí. ¿Sí o no? Sí, soy mi caso, ¿verdad? Es pesado. Pero vamos a ver. Lo que dice el compañero, por fin se ha unificado los criterios esos de que reivindicamos la pensión esa mínima. Unos decían el 60% del salario medio, otros seguían, me acuerdo de Madrid, hace 2 años solo seguían con los 1.080 euros y otros ya pedían los 1.240, etcétera, etcétera. A ver si por fin nos ponemos de acuerdo en eso y eso está muy bien. Pero hay una cosa que la gente me sigue preguntando y que no tiene ningún
una ponencia, que es que hace 3 años se les ocurrió a este gobierno tan progre, el Día de los Santos Inocentes, quitarnos la paguilla. ¿Y sabéis qué es la paguilla? Aquello que dicen que nos suben por ley, el IPC real nos lo pagan las pensiones. Y nos mienten, y encima nos enfrentan generacionalmente, pero lo hacen en La Sexta, cuando hacen el programa se les explica que da asco, en gallego decimos nosco, porque está todo manipulado, ahora ya está manipulando también a los jóvenes para que acepten lo de la guerra y que hay que estar en defensa, o mejor dicho, en seguridad. Bueno, pues en lo de la paguilla nos pasa lo mismo, hay un debate. Y hay un debate que en la paguilla hace 3 años nos la quitaron y aún hay gente que hace poco me preguntaba, coño, ¿y cuándo nos da la paguilla? ¿Cuándo nos vuelven a recolocar lo que perdieron las pensiones? Porque la inflación de los pensionistas no está en ninguna IPC que se inventan, está en el supermercado, que es donde gastamos los pensionistas, está en la alimentación, que subió más de un 30%. Y por mucho que te suban, ese IPC nos están engañando. Pero nos están engañando también con lo de la paguilla. Yo le voy a explicar, que es lo que falta en este documento, que pensé que está aquí, que José Ángel. Que a ver si unificamos lo de la paguilla y lo aclaramos de una vez. Vamos a ver, el Día de los Santos Inocentes, el señor Escrivá, ese malvado, que alguien lo vota, quitó lo de la paguilla. ¿Y qué es la paguilla? Aquellos que negociamos convenios colectivos es que el gobierno prevé, por ejemplo, que va a haber una inflación del 3% y a final de año no es el 3%, es el 4,5%. Entonces nos tiene que pagar en enero el 1,5% ese que faltaba. Y a veces conseguimos más, si somos espabilados, y lo conseguimos los convenios colectivos, decimos la diferencia de esa inflación más 1,2%. Y así siempre mantenemos el poder adquisitivo de los salarios. Pues eso nos lo quitaron el Día de los Santos Inocentes y no es debate ya en el movimiento pensionista. ¿Por qué no lo ves? Yo no lo veo en los documentos por ahí. En la COESPE no es debate, en Unidad COESPE no es debate. Y no les plantees nada de esto que tarrean, porque hasta llegaron a decir algún economista, que no quiero decir aquí el nombre porque algún compañero que está aquí pues le jodió que lo nombrara, pero no lo voy a nombrar, pues nos dijo, pero hay compañeros aquí que sí estaban presentes, nos dijo en una sala, y está en el movimiento pensionista, ese economista, que lo de perder la paguilla que no tenía importancia. Bueno, y dejo eso ahí, creo que debíamos de tener en cuenta que es un problema que tenemos que debatir. Muchas gracias. Yo en relación a que se pida un incremento lineal no lo acabo de ver claro, porque creo que lo adecuado sería que a las pensiones altas se les subiera el IPC real y a partir de un determinado nivel del resto de pensiones que se les suba un porcentaje superior, de manera que entonces sí se acorta la brecha, pero no a base de que a los pensionistas altos no se les suba ni el IPC para que a los pensionistas bajos se les pueda subir más. No es entre nosotros que hemos de disminuir la brecha de esa manera, perjudicando a unos para favorecer a los otros. Es decir, no perjudiquemos a nadie. A los más perjudicados que se les suba lo que se quiera. Y a los no tan perjudicados, por decirlo así, pensiones altas, que se les garantice el IPC. Eso sería un incremento en todo caso más bien inversamente proporcional. Pero fastidiarnos entre nosotros para reducir la brecha no creo que sea lo más adecuado. Ya estoy ya. Vale, estoy apuntado yo. Bueno, pues habla tú. Bueno, hablo yo, es igual. 37, 40. No es para contar el minuto que empezó a hablar. Bueno, yo creo que cuando estuvimos en León tuvimos una discusión interesante con el tema este de las revalorizaciones lineales, proporcionales, directamente inversas a lo que se gana, etcétera, ¿no? Y entonces todo esto, si lo vemos de una forma un poco seria, es decir, hacer una revalorización lineal
ahora mismo, o imaginados el año que nos subieron el 8%, pues suponía que aproximadamente 200 y pico euros, que era lo que existía de complemento a mínimos para más de 2,5 millones de pensiones, ese complemento a mínimos lo poníamos de nuestro bolsillo. Porque claro, revalorizamos de forma directa, de forma lineal, pero claro, si la pensión mínima no sube de los 835, es decir, el complemento a mínimos que hay de 700 a 835 lo estamos poniendo de nuestro bolsillo. Con lo cual, había un ahorro, entonces, cuando discutíamos el León, casi de 2.400 millones de euros para el sistema. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser muy serios. Todos queremos equidad en las pensiones. Todos queremos que se acabe con la brecha de género. Pero para eso, lo primero y más importante es esa reivindicación que tenemos, que es la de pensión mínima igual al salario mínimo. Yo creo que debemos empezar por ahí. Y luego, lo otro implica cambiar de sistema de pensiones. Implica cambiar de sistema, porque implica que si ponemos una pensión mínima de 1.183 euros, seguramente ya no tiene que existir el complemento de pensiones, el complemento mínimo de las pensiones. Y a lo mejor significa también que las subidas lineales son reales. Es decir, a partir de tener esa pensión mínima de 1.183 euros, las pensiones, las subidas lineales, no son a costa del sistema de pensiones. Es decir, el sistema de pensiones pone un dinero que es la subida lineal de todos, pero no es a costa del sistema público de pensiones. No sé si me he explicado suficientemente. No digo más. No sé quién más quiere hablar. Ah, sí, Manuel, perdona. Sí, solamente indicar y poner el título de la moción de Vizcaya solicitar sobran motivos para seguir luchando por unas pensiones dignas. Y yo creo que esa es lo más importante que tenemos ahora mismo. Es decir, una pensión mínima implica una serie de... ¿Cómo se define, cómo se concreta, ¿no? Y aquí esto es un debate que tenemos en el movimiento pensionista. Nosotros pensamos que el salario mínimo, que puede ser el 60% del salario medio neto o el 50% del salario medio bruto, según las directrices europeas, para el salario mínimo también equivale para la pensión mínima. Por lo tanto, como salario diferido y como unos recursos económicos que toda persona debe tener para vivir dignamente, pues nos acogemos a eso. Y eso es la base importante para que se pueda vivir dignamente, para que todas las personas puedan comer, una alimentación equilibrada, para que sus viviendas estén calientes, cuando hace frío, cuando puedan salir de ocio o de cultura a visitar a familiares o amigos, tomar un café por ahí, tomarse una semana de vacaciones al año. En fin, hay una serie de cuestiones que definirían esa vida digna de todas las personas. Y después, nosotros, en principio en León, consideramos que la subida lineal, con ese matiz que ha apuntado Gonzalo, de los complementos a mínimos, para que esto redonde beneficio de todas las pensiones, es que se regularicen los precios de los bienes y servicios más esenciales. Eso se puede hacer, y lo están haciendo algunos países en Europa. Entonces, hay que pensar unos alimentos básicos que tengan un precio bajo y que todo el mundo pueda acceder a ellos y que no estén sujetos a la especulación, como hemos visto, que ha subido el 20-30% de los alimentos, la energía eléctrica, la vivienda, etcétera. Todos estos precios deben de estar por parte del gobierno regulados y de forma que todo el mundo pueda tener acceso. Eso no quiere decir que haya alimentos que lógicamente que son de lujo y esos no iban a estar, digamos, regulados, pero sí el pan, la leche, los huevos, algún tipo de carne, de pescado, de legumbre, de verduras, frutas, etcétera, tienen que ser regulados. Y con eso conseguiríamos, pues realmente, que tuviéramos el poder adquisitivo, podríamos tener asegurado. Nada más. ¿Qué iba a decir un minuto? Ferran. Sí.
un pequeño matiz que se me acaba de ocurrir, y es a partir de si se consiguiera la igualación del salario mínimo con la pensión mínima, ¿qué podía pasar si al año siguiente a la pensión mínima se le aplicara el incremento del IPC y al salario mínimo no lo tocaran? ¿Qué podría pasar? Pienso que de estar la pensión mínima por debajo, automáticamente pasaría a estar por encima. Yo no sé si eso tiene cierta lógica. Entonces... Habría que pedir el salario mínimo igual a la pensión mínima. Entonces... Sí, pero cuando se igualen, si se llega a conseguir, y se aplica el IPC que nosotros tenemos medio, automáticamente la pensión mínima subiría. Y en cambio el salario mínimo no lo suben cuando lo suben. Eso puede generar unas contradicciones no contempladas y que conviene tener en cuenta. El IPC es aplicado para el salario mínimo. El IPC no está aplicado para las pensiones. Nosotros hemos exigido que las pensiones se rindan sobre los conseguidos. Pero la creación del IPC es para el salario mínimo. Ya veremos si al salario mínimo se le... Bueno, continuamos para mí. Bueno, es una buena apreciación lo que acaba de hacer el compañero. Yo quería un poco responder a Nicasio con respecto a lo que llamamos IPC medio. Yo eso lo he estado mirando, lo hemos mirado con otros compañeros, y realmente la inflación sube y baja en función, cada mes, unas veces sube, otras veces baja, otras veces hacen que baje para que al final de año sea no sé qué, y justo cuando llegan las fiestas todo para arriba. Es decir, la inflación real, la buena, si se quiere tomar como tal, sería el IPC medio, y ya no digo de cada mes, diría día a día. Esa sería la inflación real del IPC. Otra cuestión es que, claro, pasa un año y el año siguiente, con la subida del anterior, pues antes se hacían previsiones y ahora se ha decidido que cada año se hace con el IPC medio. Yo no lo he visto como mala medida, o sea, sí, y creo que muchos tampoco, porque lo de compensar con que había la paguilla, la famosa paguilla, yo eso no termino de verlo. Yo, para mí, el IPC medio, si se hace mes a mes, más o menos está bien. Si se hiciera el IPC medio de los 365 días del año, sería el IPC más real. Otra cosa es lo que hagan en los convenios, los trabajadores que piden el IPC más un punto, más no sé qué, por las pensiones, o sea, por los salarios bajos y tal. Es un debate que para mí ahora mismo no existe. Puedo contestar por alusiones. Vamos a ver, tiene la palabra Manuela. Tiene la palabra Manuela, y no se trata de contestarnos aquí, por favor. Es decir, las opiniones son las que damos, y todos las entendemos, y se recogen los puntos, y no se trata de entrar en debatir unos y otros. Digo yo, es decir, por lo menos hasta ahora siempre lo hemos hecho así. A ver, en principio dijimos que aquí no se trataba de votar, por lo tanto, si entramos a hacer decisiones muy concretas que no están debatidas ni estudiadas, corremos el riesgo de aprobar cosas que no pueden ser. Entonces, una cosa respecto a los que te preguntan por la paguilla. Yo creo que la paguilla legalmente ya no procede, porque una cosa es la paguilla cuando las pensiones se medían por la inflación, entonces si había la inflación prevista y la inflación que realmente había, ahí entraba la paguilla, pero es que ahora ya no es así, nos guste o no nos guste, ahora es IPC medio, cierto, podría ser IPC real, pero respecto al IPC real, también quiero apuntar, no lo digo por lucirme, sino porque trabajé muchos años en el Instituto Gallego de Estadística y es peor a corto plazo,
pero a medio plazo acaba siendo mejor. Es neutro cuando medio, por lo menos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con un compañero que el IPC medio interanual, mejor el mensual, pero va a ser muy complicado, no nos perjudica. Ya no sé si ya me atrevo a decir no nos beneficia, pero no nos perjudica. Eso por un lado. Y la paquilla creo que debe estar claro, ya que no procede. Mientras la referencia sea el IPC medio interanual, no es lo mismo que cuando era la inflación. Había una previsión cuando era la inflación prevista y después venía la compensación. Acordaros que podía ser incluso negativa si había desajuste, cosa que ya anunciaron que no se iba a aplicar. Por lo tanto, en mi modesta opinión, ese debate está pechado. Está pechado mientras as referencias son as que están hoxe na reforma das pensións. Eu, por lo menos, é como vexo. Nicasio, Efectivamente hay un problema porque el IPC medio, el llamado IPC medio, o incluso la composición de los productos que entran en el cálculo de IPC es una estafa redomada. Y eso lo sabemos desde hace unos cuantos años los que teníamos actividad sindical en activo. Se meten productos de lujo, etcétera, etcétera. Y en cambio no tienen el peso adecuado, lo que antes decía Nicasio, que es el IPC de las rentas del trabajo, que es cuánto te cuesta el coste de la vida real, el que no puedes escaparte. Alimentación, no lujos, ni gastos extraordinarios. La energía, el vehículo, me explico, esos los seguros, y ahí no está contemplado en el IPC. Hemos aceptado, porque así lo han aceptado las direcciones de comisiones UGT, una fórmula de IPC que es una tomadura de pelo para las rentas de trabajo. Pero aún así, podemos considerar que no tenemos la fuerza suficiente para combatir ese IPC falso, manipulado, y que nos vale el IPC medio. E incluso la fórmula del IPC medio genera siempre un desvío entre el IPC previsto, porque hay un IPC previsto cuando empieza el año. Y ocurrió precisamente el año en que perdimos la compensación. El año que nos subieron el 8, las pensiones, había una diferencia incluso al IPC real de casi 5 puntos más, ¿os acordáis? Sí, señor. Y ahí fue cuando nos hicieron el truco del almendruco. Porque ¿cómo opera el IPC real? Que se puede seguir hallando. Pasa que si tiramos la toalla, bueno, pues aceptamos lo que nos dicen. El IPC real, aunque es verdad que puede haber años en los que se nos va a reprochar que el IPC real es inferior a la subida prevista, pero eso es casi algo muy sencillo que ocurre, y si es pues lo aceptamos. Pero en el cómputo general, cuando hay IPC real y hay una desviación, por pequeña que sea, operaba lo que se llama la cláusula de actualización, revisión y abono retroactivo. Eso significa que aunque sea un 0,8%, un 0,5%, antes de hallar la subida del siguiente IPC, al IPC final había que adicionarle ese 0,5 o 0,8. ¿Me seguís? Y entonces la siguiente subida ya no era a lo mejor el 3,5, era el 3,5 más el 0,8, el 0,5 o el 0,3 que usted, gobierno, me debe. Y además, esa diferencia, por el 0,5 remate, o 0,3, genera también un abono de cantidad de dinero. Y eso es lo que yo creo que es una batalla que no debemos dar en absoluto por perdida. Otra cosa es que hoy no tengamos la fuerza política, la fuerza social, la fuerza movilizadora para cambiar ese cómputo. Pero plantear que eso era un derecho que teníamos y que debemos recuperarlo, a nosotros nos parece que es llevar dinero al bolsillo de las familias trabajadoras y no permitir que nos tomen el pelo con un IPC medio que es manipulado. Bueno, tiene la palabra José Mari y tenemos que pasar al siguiente punto, ¿vale? Vamos a ver. El IPC medio está calculado sobre una base de, creo que son 700 productos y una encuesta de más de 400.000 datos recogidos de los supermercados, las tiendas, etc. Entonces, desde el punto de vista estadístico, pues es un IPC real. Lo que pasa es que al ser promedio, como pasa con todos los promedios, elimina las diferencias que existen a la hora de valorar el poder adquisitivo de las personas. Oye, ¿Sí?
Entonces, en la historia, yo he negociado también convenios cuando estaba en activo, entonces, durante muchos años se nos negociábamos o discutíamos sobre la aplicación del IPC anterior, del año anterior. Después se introdujo lo del IPC previsto. Y en el momento que se negociaba y se establecía el IPC previsto, al final del año, según lo previsto, podía haber desviaciones. Y de ahí viene el origen de la paguita o de la revisión del convenio. Entonces, yo creo que para los pensionistas lo que se nos está aplicando es el IPC previsto. Y efectivamente, a lo largo del año, mes a mes, puede haber una variación arriba o abajo y hay que sacar el promedio al final del año de esas subidas y bajadas que se puedan producir cada mes, un promedio, y según eso se aplica en una cantidad a mano alzada, o sea, de una sola vez, que nos pagaban la paguilla. Pero eso incluía el que para el siguiente año se incorporaba la diferencia, digamos, a la pensión. Se actualizaba no solamente con la paguilla, el dinero que habíamos perdido el año anterior, sino eso se convertía en un IPC para el siguiente. Entonces, yo creo que el IPC, tal como está montado y calculado, desde el punto de vista estadístico, no hay ninguna pega. Yo creo que tiene suficiente base científica desde el punto de vista estadístico para decir que es correcto. Otra cosa es que al ser un promedio, y ahí es donde nosotros nos tenemos que fijar, al ser un promedio, elimina, digamos, las diferencias de poder adquisitivo que se producen en la realidad entre todos los afectados. Y nosotros tenemos que reivindicar que en el IPC que se nos aplique, se tenga en cuenta que nuestro poder adquisitivo... que nuestro poder adquisitivo... se tenga en cuenta que para la mayoría de los pensionistas supone a lo mejor los gastos de alimentación pues el 50%. Sin embargo, al que tiene una pensión de 3.000 euros al mes, pues le supone un 10%. Eso. Entonces, esa diferencia que sea de poder adquisitivo es donde nosotros tendríamos que incidir. Es decir, para la alimentación, los productos básicos para sobrevivir, etcétera, se aplica un tanto por ciento X y luego, con carácter general, para el resto, el IPC general. Entonces, tener claro la diferencia del IPC como promedio, científicamente, desde el punto de vista estadístico, está bien calculado, pero oculta las diferencias de poder adquisitivo que existen en la realidad al conjunto de los afectados. Y nosotros entonces centrarnos en que sería, por ejemplo, por debajo de tal pensión, de tal nivel de pensión, se aplicaría un tanto por ciento y por encima de eso se aplicaría el general. Así a grandes rasgos habría que calcular y decir dónde se establece el listón, etc. Y no me presenté, me llamo Fernando, soy de trabajadores pensionistas de Ferrol, Ferrol a secas, ¿sí? Ya grabo. Sin bocadillo, ¿eh? No, Ferrol sin bocadillo. Y sin artículo, ¿eh? Nunca fue Ferrol, fue siempre Ferrol. Bueno, como podéis ver, presentamos una ponencia muy reducida, una única página, porque queremos presentarnos al máximo a lo que nos habían planteado los organizadores del encuentro, que están haciendo un excelente trabajo. El documento original tiene bastantes más páginas. Es un documento que en su día trabajamos a raíz de unas videoconferencias desde trabajadores pensionistas a las que invitamos a participar a compañeros y compañeras de otras coordinadoras y plataformas, ¿no? Y entre ellos y ellas, pues con un papel destacado el compañero Domiciano, ¿no? Lo nombro un poco a título, no por ponerlo por encima de nadie, sino porque es una persona pues, que tiene cierta relevancia, ¿no? Y os puede dar idea del esfuerzo y la profundidad que intentamos hacer con ese documento. Entonces este lo hemos querido reducir al máximo. Eso no quita que el que hicimos, más extenso, lo hagamos llegar por las vías que nos digáis, correos electrónicos, etcétera, porque creemos realmente que merece la pena conocerlo y debatirlo. No son documentos cerrados, sino son documentos para el debate y para la acción de manera constante, ¿no? Aquí lo que hemos querido es centrarnos, haciendo una breve introducción, en los tres últimos aspectos, porque queríamos también que del documento se resaltaran las partes de acción, ¿no? de concreción de trabajo. El preámbulo, pues qué decir que no sepáis.
hay una situación general de empobrecimiento de la clase obrera, sean trabajadores o trabajadoras en activo, o sean trabajadores o trabajadoras ya en condición de pensionistas. Llevamos incluso un año, casi 2 años, de retraso de aplicación de las famosas reglas de gasto de la Unión Europea, que recordáis que se habían anunciado para volver a recortar el gasto público y para presionar que también hubiera un recorte en el gasto específicamente de pensiones. Parece que esa tregua que nos han dado es porque el escenario, no queremos ser agoreros, nos equivocamos, pero creemos que al revés, que acertamos y pensamos que estaban retrasando esas medidas, esas reglas de gasto, ese volver a esa situación de lo que ellos llaman eufemísticamente políticas de austeridad, precisamente para ligarlas nada más y nada menos que a las políticas de guerra, ¿no? Qué mejor argumento, qué mejor coartada para seguir empobreciéndonos y pidiéndonos más sacrificios, no voluntarios, sino forzosos, que ese escenario de guerra que nos están anticipando, ¿no? Y ese crecimiento súper espectacular del gasto en defensa, entre comillas defensa, es gasto para la guerra, que irá en detrimento del gasto social. De ese nombre, que tiene un espíritu y una práctica de clase y que quiere combatir de manera intransigente, constante y coherente en defensa de la clase obrera y de sus derechos. El problema es cómo ponernos de acuerdo con ese movimiento que está fragmentado, que tiene también sus problemas de coordinación, de iniciativa, a veces incluso ni es consciente de la fuerza que puede llegar a alcanzar. Por lo tanto, primera cuestión, ¿cómo nos coordinamos con el movimiento sindical, con la clase obrera en activo, para frenar la ofensiva del capital, en este caso además teniendo como instrumento un gobierno presuntamente de izquierda? Ya hablábamos de lo que está pasando en el sector de la construcción. Si eso lo resuelven, vienen otros sectores, ¿no? La hostelería, etcétera, etcétera, donde acostumbrar a la clase obrera a que se acabó la negociación colectiva digna de ese nombre y que parte de la masa salarial irá al capital financiero. Eso va a significar merma en las cotizaciones y significa, por lo tanto, merma en las pensiones. Y avanzar en esa idea, que tardarán pues 3 lustros, 4, 5, los que sean, de que el sistema público de pensiones es algo obsoleto, es algo antieconómico, es algo que debe caer por su propio peso, y trabajador o trabajadora en activo sin experiencia de lucha, preocúpate de tener el mayor dinero posible en tu bolsillo, porque el día de mañana no sabes lo que va a pasar. La segunda cuestión es cómo coordinarnos entre el movimiento de pensionistas en lucha, que es diverso, en el que hay diferentes estados de ánimo y diferentes formas de ver la realidad concreta en la que estamos. Hay quien sigue pensando que de este gobierno se pueden esperar alegrías y medidas satisfactorias, y hay quienes creemos que de eso nada. De todo lo más lo que podemos esperar es todavía cierta margen de espera, porque ningún gobierno tampoco alegremente incendia la calle, pero como decía y me repito, con el escenario de guerra, qué mejor coartada, ¿no?, para decirnos que Europa desarmada. Entonces hay que ver cómo nos coordinamos y avanzar, termino, en eso somos ambiciosos, cómo avanzar en un proceso que a lo mejor decir que es de refundación suena pedante, no suena bien, puede ser hasta ofensivo para algunos compañeros y compañeras que llevan muchos años, lleváis muchos años aquí peleando duramente, pero no les llamemos si queremos refundación, pero sí de recomposición, de reencuentro, para ver cómo recuperamos a los sectores que están desanimados y frustrados, que están viendo que no hay resultados positivos, y cómo en cambio reforzar la línea, las posiciones de aquellos que y aquellas que plantean que hay mucho todavía por lo que pelear. Y la última cuestión es cómo encardinar el movimiento pensionista a los movimientos sociales que ya conocemos y en los que de alguna u otra manera ya trabajamos, pero a los que hay que darles una perspectiva también de unidad con nosotros, todavía más fuerte. El movimiento por la defensa de la sanidad pública, algo íntimamente unido al movimiento por la defensa de las pensiones públicas, todo el tema de la vivienda, etcétera, 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 para no repetir. Es decir, ¿cómo hacemos de todo eso un frente unido, capaz de presentar batalla a este gobierno y al capital, a este gobierno y al que venga? Y que rompamos, y de verdad ya termino, ese chantaje permanente de que tenemos que tragar con el mal menor, porque viene la derecha y viene la ultraderecha franquista. Por supuesto la derecha y la ultraderecha franquista a combatirla a muerte, combatirla contra ellos a muerte. Pero no seremos nosotros los que denunciamos las incoherencias y los incumplimientos de los gobiernos que se dicen de izquierda, los que facilitaremos que crezca electoralmente la derecha y la ultraderecha. La derecha y la ultraderecha crece si la calle se desmoviliza desde perspectivas de izquierda y si tragamos y transigimos con esta gestión que está muy lejos de satisfacer las aspiraciones y los derechos de la clase obrera y del pueblo.
Mi intervención es de tipo formal, nada más. Al menos en mi carpeta yo tengo dos ponencias no identificadas geográficamente. Fernando, me parece que la tuya, la vuestra, es la que se llama Iniciativa para impulsar el movimiento pensionista. Correcto. ¿De dónde la ubicamos? Ferrol. Correcto. Y otra compañera me ha preguntado antes, y la de Cantabria, presentada por José Marí, tampoco está identificada. Una cuestión pendiente de resolver. Y es una cuestión pendiente de resolver, para que pongamos Cantabria y la tenemos identificada, ¿vale? Bueno, compañero, yo voy a comentar una cosa. Son las 6:05 de la tarde y yo creo que lo que vamos a hacer es poner un tiempo ya para cada cosa de las que falta. Yo creo que lo que se escribe es lo que se entiende y lo escrito lo tenemos todo. Entonces, para el debate ahora podemos dar, por ejemplo, 20 minutos. Yo lo que pediría es que no nos repitamos, que avancemos y sin repetirnos. Y también os propongo rebajar los tiempos de a 2 minutos y medio. O sea, a los 2 minutos yo aviso, no como hasta ahora, sino a los 2 minutos aviso de que queda medio minuto. ¿Vale? 3 personas. Ferran, Javier y Manolo. Nos centramos en rebajar los tiempos a 2 minutos y a los 2 minutos aviso yo hasta 2 minutos y medio para poder avanzar en todo este debate. Vale, tiene la palabra el compañero Ferran. Ahí, Ángel, ahí está. Yo quisiera matizar un poco más el tema de la necesidad de la unidad de los pensionistas. Y para ello voy a ver si soy capaz, en el tiempo que dispongo, de comunicaros que en Cataluña ya hace un tiempo hemos iniciado una serie de contactos con grupos de pensionistas proponiéndoles la necesidad de la unidad. Unidad que quizás al principio pasaría por unidad de acción y en la medida que las cosas funcionaran, pues el planteamiento sería unidad organizativa. En ese sentido, pues nos hemos desplazado a Gerona, nos hemos desplazado a Granollers, están los compañeros de Badalona, hay grupos en la misma ciudad de Barcelona que si se llega a leer un comunicado no lo firman, pero sí lo van a defender en la asamblea, y también se ha hecho un contacto con Ramón Franquesa, que igual algunos conocéis, que es un portavoz de COESPE, y he sido yo el que he establecido el contacto y hemos hecho un cambio de impresiones al respecto de la necesaria unidad. Le envié también el comunicado, os voy a decir muy brevemente lo que dice un par de párrafos. Dice: la situación actual de deterioro del sistema, se refiere al sistema capitalista, y el avance general de posturas de carácter neofascista nos conduce a la necesidad de priorizar la unidad por encima de personalismos. Por todo ello creemos que si nos lo proponemos todos, la marea pensionista, el movimiento pensionista volverá a tener otra vez la fuerza y la potencia que tuvo para mejorar la vida de la gente y contribuir a un mundo mejor. Y el otro dice: por eso estamos aquí, para contribuir, reforzar y debatir la necesaria unidad del movimiento pensionista, para que, con todos sus matices, seamos capaces de trabajar codo con codo para lograr un movimiento fuerte y poderoso que sea admitido como un interlocutor válido. Por lo tanto, ya existen experiencias prácticas que tienen, parece ser, buena perspectiva, porque yo le voy a llamar compañero Franquesa, y yo vengo con Imanol, me manifestó estar absolutamente de acuerdo con el contenido del comunicado y que lo presentaría a la coordinadora de Cataluña, o en todo caso de Barcelona, de la marea pensionista. Entonces estamos a la espera de respuesta para ver cómo seguimos abordando el tema. La unidad hay que plantearla,
tiene dificultades. Habrá gente que no querrá ni hablar y dirá, yo con esa gente no quiero saber nada. Hay que tener mucha habilidad, mucha psicología, pero es posible. Y no olvidar nunca el objetivo. El objetivo es la unidad. Sin la unidad no tendremos la fuerza necesaria para nada de lo que estamos hablando aquí. Ya estoy. Tiene la palabra Javier. A mí no me hace falta voy a hablar sin micrófono. Vamos a ver, yo no tenía pensado intervenir hoy aquí en este foro, pero dadas las aseveraciones que aquí se han hecho, me veo obligado a clarificar cosas. Yo como pensionista, yo como pensionista no renuncio a nada. Yo empecé a trabajar con 13 años, tengo 66. Y no voy a renunciar a nada, ni voy a querer a ningún gobierno. Yo no voy a renunciar a la paquilla, lo siento mucho. Para mí no es algo pasada, para mí es algo real. Es algo que nos está sustrayendo de nuestros bolsillos todos los años dinero. No con mi consentimiento. Jamás, nunca con mi consentimiento. Entonces, creo que lo que estamos hablando aquí de unidad, y hay ciertas celebraciones que tenemos que tener mucho cuidado de dónde las decimos y a qué nos dirigimos. ¿No? Porque podemos ofender seriamente a las personas. Podemos ofender seriamente a sus derechos. Y entonces, de acuerdo que estamos aquí por la unión, y yo por la unión y porque el movimiento pensionista venza a todos los gobiernos, tendrán todo mi apoyo, tanto mi vida como mis honorarios, mis dineros. Renunciaré a cosas básicas porque esto siga adelante, nada más. Buenas tardes. Tiene la palabra compañero Imano. Cuando estamos hablando, que el compañero estaba diciendo que hay que buscar las formas desde el punto de vista de la realidad que tenemos, es que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo para llevar esta situación a volver a ser un movimiento, cuando empezó, un movimiento que tenga una característica fundamental de confianza en nosotros mismos, en sí mismo, y de llevarlo adelante. Si ahora mismo, en estos momentos, hay una derrota en el país de que el movimiento no fue cuando empezó... ¿Puedo pedir un momento de disculpas? Sí, dime. He encontrado estas gafas, o sea, de alguna compañera esa. Son mías. Es que digo, mejor... Bueno, perdón. Pero es importante. Bueno, en una palabra, si tratamos de conseguir en un periodo de aquí a un año, trabajando la página, de volver al redil que tuvimos en su momento, de tratar de ser nuevamente un referente en la sociedad, entonces todo lo que aquí en esto estamos hablando, habremos conseguido de que se nos tenga en cuenta. El movimiento tiene que ser salvajemente independiente. No tiene que enfocar todas sus energías a la situación institucionalista. No podemos derivar todos los esfuerzos que hagamos a las instituciones políticas, sindicales, me refiero de los que colaboran con la COE y la patronal. Y en ese camino, si lo enfocamos de esta manera, podemos ganarnos a la población, ganarnos a la gente, porque están viendo ahora mismo, cuando si nosotros nos unimos, la gente verá un referente apropiado para engancharse. Si no, de esa otra manera, no vamos a conseguir absolutamente nada. Está demostrado. Bueno, compañeros, hemos sido muy breves. Hemos sido muy... No vas a ser un inciso, Es que... Sí, es para contestar al compañero. No, pero si es que... No, hay... Es que si ponemos una norma, la norma para... Hay que responder de las... Se había pedido la palabra. Se contesta. Vamos a ver. No, si es que la norma... Era una aclaración nada más por lo de... Bueno, le toca presentar lo que ha escrito la compañera Concha. ¿Ya? Sí.
Bueno, se llama La Unión, pilar de nuestra fortaleza y éxito. Buenas tardes, empecé así, a los compañeros. Permitidme comenzar defendiendo la unión entre diferentes grupos y pensamientos que hay dentro de nuestra organización, ya que es absolutamente necesaria. En un mundo cada vez más polarizado, la diversidad de pensamientos es una fortaleza y no debe de ser una fuente de divisiones. La experiencia nos dice que las organizaciones más sólidas y exitosas son las que encuentran en la diversidad un motor de innovación y crecimiento. Es natural que existan diferencias y enfoques distintos, pero cuando éstas se convierten en barreras y el diálogo es reemplazado por el enfrentamiento, el verdadero propósito de la asociación queda en peligro. La fragmentación y el conflicto interno solo conduce a la debilidad, al estancamiento y a la desaparición. La unión no significa eliminar las diferencias, sino gestionarlas con respeto y colaboración. La fortaleza de una asociación radica en integrar todas las voces hacia el objetivo común. El debate interno, cuando es respetuoso y abierto, fortalece las decisiones y la estructura orgánica. No estamos llamados a pensar igual, pero sí a caminar juntos. Las grandes transformaciones las logran los colectivos que, a pesar de sus diferencias, encuentran en la colaboración la clave para avanzar. Por eso hacemos un llamamiento a la responsabilidad y a la conciencia. No permitamos que las diferencias nos dividan, hagamos que nos enriquezcan. Apostemos por el diálogo y construyamos desde la empatía y el respeto. La unión no es una opción, es una necesidad para el éxito de nuestra organización, porque cuando nos unimos somos más fuertes, cuando nos escuchamos somos más sabios y cuando trabajamos juntos somos imparables.